Listo, grabar, gracias. Y llamemos rápidamente, listo. Profe, una pregunta ¿Sí? respecto a las notas. Ah, sí. No he alcanzado a calificarlo, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No he alcanzado, voy como en la mitad de los videos, pero Uy, profe, pero ya van 3 espero que semanas. mañana las termino. En el transcurso de esta semana yo les voy a enviar el Excel, ¿vale? Es que estaba un poquito ocupado con investigación y con lo del curso de Python y bueno. Camacho, Presente. ¿Camacho está? Presente, profe. Sí, no. Sí. A Natalia Camacho está. Profe, presente. Ah, sí, es que no se Profe. te escucha. Ya se te escucha. ¿Ya? Cano, Vale. Cano Chacúa. Cano Chacua. ¿Sí está Cano, Juan Guillermo? Castillo, Presente, profe. ¿vale? Celis, Celis, López, Juan Nicolás. ¿No está? Correcha, Presente, profe. Delgado, Presente. Díaz, Díaz. ¿No está Díaz? Duarte, Presente, profe. Espitia, bueno, él se retiró. Fernández, Presente, profe. Guerrero, Presente. Hernández, Presente. Herrera, Presente. Leal, Leal Pozo. ¿No está? Juan Sebastián, López Garzón, Michael Alexis. Michael está. ¿Qué pasó? ¿Por qué están fallando tantos? López Guzmán, Juana Fernanda. Presente. Maecha Osorio, Cristian Nicolás. Presente, profe. Martínez Arenas, Aura María. Presente, profe. Martínez Zamacá, Juan Manuel Jerónimo. Presente. Mendieta Parra, Andrés Camilo. Presente, profe. Mesa, Presente, profe. Presente. este es 19 de agosto. Muñoz Sánchez, Juan Camilo. Presente, profe.
Y ustedes, Pérez, María Paula. Presente. Pardo Tirado. Presente, Pardo profe. Andrea. Parra. Presente. Quiroz. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Romero. Presente, profe. Ruiz. Ruiz. Ruiz está, ¿no? Y Ruiz faltó la clase pasada también. Sánchez Achuri. Presente, profe. Sierra Carreño. Sierra. Presente, profe. Y Vargas Poveda, Andrea Valentina. Presente. ¿Alguien acaba de llegar? Celi López, Juan Nicolás está. Díaz Orjuela, Ángel Camilo. Leal Pozo, Juan Sebastián llegó, ¿no? López Garzón, Michael Alexis. ¿Qué pasará? Y Ruiz Sánchez, María Camila. Bueno, listo, muchachos. Entonces, estábamos acá viendo los tipos de superficies. Aquí les comentaba que los tipos, hice una clasificación de los tipos de superficie, ¿cierto? Sí, profe. Y pues las clasificamos en planos, ¿cierto? También que pueden ser superficies cilíndricas y que pueden ser superficies cuádricas, ¿sí? Pero también puede ser ninguna de estas tres, ¿sí? Esa es una clasificación, pero también puede ser ninguna de esas. Digamos que es una clasificación así general. Entonces ya vimos los planos, vimos algunos tipos de planos, ¿cierto? Vimos acá planos. Creo que hice una gráfica de x igual a qué, cuando es x igual a c, cuando es y igual a una constante y cuando es z igual a qué, a una constante, ¿cierto? Acá tenemos GeoGebra, entonces digamos x igual a 2, ¿sí? Entonces x es el rojo es el eje, el x, ¿no? Entonces x igual a 2. Se los voy a dejar acá. Este ejemplo. X igual a una constante. También puedo crear uno haciendo y igual a una constante. Veamos acá. Uy, ¿qué pasó? Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el plano sería perpendicular al vector? ¿A cuál vector? Al vector del eje, o sea, tomando X como un vector. X como un vector. O sea, el eje X como un vector. Sí, sería perpendicular al vector Y. El plano sería perpendicular al vector Y. Sí, claro. Y igual a qué? Y igual a 2. Entonces sería de esta forma. Se los dejo acá. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y
Se los dejo por acá. Y el otro que puedo ver es z igual a ¿qué? Z igual a una constante, ¿no? Z igual, digamos, a 2. Sería así, voy a borrar este. Ahí está. ¿Sí? Pero pues un plano tiene una ecuación, ¿no? Creo que para los que ya vieron álgebra lineal, saben cuál es la ecuación de un plano, ¿no? Listo. Entonces, este es el eje. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. ¿Sí? Acá estaríamos graficando un plano X igual a una constante, acá el plano Y igual a una constante y acá el plano Z igual a una constante. Pero en general tenemos, les comentaba que hay una ecuación general del plano, ¿no? Del plano. Una ecuación general de un plano es de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Sí, esta es la ecuación general de un plano. Hagamos aquí un ejemplo con su gráfica. Por ejemplo, ahí me dicen que grafique el plano, digamos que me invento 2X más 3Y más 4 más 5Z, ¿sí? Más, ¿qué me invento acá? Un cuarto. Más 30, ¿sí? ¿Igual a qué? Igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno la gráfica de este plano? Entonces, voy a hacerla aquí. Este es el eje X, el eje Y, el eje ¿qué? Z, el eje X y el eje Y, ¿sí? Acá está, en plano cartesiano. Entonces, ¿cómo uno hace más o menos un bosquejo de ese plano? Entonces uno hace esto. Si yo quiero mirar en qué punto intersecta ese plano al eje, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Si yo quiero ver en qué punto intersecta el eje X, pues hago el Z igual a ¿qué? Hago el Z igual a 0 y hacemos el Y igual a ¿qué? A 0, para ver en dónde corta el eje X. Si hago en esta ecuación, miren, si en esta ecuación reemplazo el Z por 0 y el Y por 0, ¿qué me queda? Pues me queda que 2X, ¿cierto? Más 30 es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Luego 2X es igual a menos 30. Esperen y le cambio el signo a este. Coloquémosle este signo negativo, ¿sí? Para que quede más, para que se pueda ver en el primer cuadrante. Entonces tengo acá 2X menos 30 igual a 0. Entonces me queda 2X igual a ¿qué? A 30, ¿bien? Entonces nos queda que X es igual a 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es 30 dividido entre 2? 15, ¿no? Es decir que aquí estaría cortando ¿en dónde? En 15, el plano, ¿sí? Ahora, entonces aquí estaríamos mirando la intersección ¿con quién? De ese plano, su intersección con el eje ¿qué? Con el eje X, ¿sí? Ahora, si quiero hallar la intersección con el eje Y, ¿qué tendría que hacer? A ver. Z igual a ¿qué? A 0 y X también. Z igual a 0, muy bien, y X igual a 0. Así encontramos la intersección de ese plano, la intersección, pero con el eje Y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si hago Z igual a 0, acá arriba en esta ecuación, si hago Z a 0 y hago el X 0, pues solamente me va a quedar 3Y igual a ¿qué? A 30, ¿sí o no? Sí, despejando de una. Divido entre 3
Entonces me queda y igual a ¿qué? A 10, ¿vale? Es decir, que en el eje Y cortaría aquí en 10. Corta acá en 10. ¿Sí, muchachos? ¿Vamos bien? Ahora, si quiero la intersección con el eje Z, ¿qué tendría que hacer? Que X y igual a 0. igual a 0 y x igual a 0. X igual a 0, muy bien. ¿Y Y igual a qué? A 0, ¿no? Y acá estaríamos mirando la intersección con el eje ¿qué? Z, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos X igual a 0 y Y igual a 0? Pues que queda que 5Z es igual a 30, ¿no? Entonces acá nos queda que 5Z es igual a 30. Luego Z es igual a ¿qué? A 6, ¿sí o no? Entonces aquí cortaría ¿en dónde? En 6, como por acá. Digamos que queda por ahí. Sí, es como una idea. Entonces, miren, uniendo todos estos punticos, trazando así unas líneas así, miren. Ahí tienen el plano. Ese sería el plano. ¿Sí lo ven más o menos? ¿O no? Esperen que este no me gusta. Se ve como mal, como lo amarillo. Este sería el planito. Extiéndanlo. O sea, imagínense que lo están extendiendo. ¿Sí? Y ahí estaría la gráfica del plano. Esa es otra forma de graficarlo. Bueno, la otra es colocándolo en GeoGebra, ¿no? Yo puedo poner aquí toda la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? 2x, miren. 2x más 3y más 5z menos 30 igual a 0. Y ahí está. Si quieren podemos cambio la escala un poco. Ya. ¿Sí me quedó bien? Ah, no, me quedó como mal. No, profe, le faltó el... Sí, me faltó. Le di renombrar. Borrar. ¿Cómo era? 2 por x más 3y más 5z menos 30 igual a 0. Y ahora sí, mírenlo ahí. Sí, 15, 10 y 6. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí creo que ya se puede apreciar mejor. Se miren, corta en 6 en el eje Y, 10 en el eje Y, 15 en el eje X. Esta imagen no. ¿Listo? Y ahí se los dejo. Con GeoGebra. Sí, entonces aquí estaría cortando en 15. Acá está cortando en 10. Y acá, aunque no lo veamos, está cortando en 6. ¿Sí? Y todo esto sería el plano. Esto que ven ahí. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora vamos entonces para las que... vamos para las superficies cilíndricas. Superficies cilíndricas. ¿Sí?
Entonces, las superficies cilíndricas, muchachos, tienen, pues realmente tienen tres, pueden ser de tres formas diferentes. Pueden ser de la forma f de x, o sea, siempre va a faltar una variable, ya sea la x, la y o la z. Puede ser, digamos, de la forma f de xy igual a una constante, o de la forma f de x, z igual a una constante. ¿Y qué otra me falta? F de qué? De y, ¿qué? F de y, z igual a una qué? A una constante, ¿sí? Todas las posibles combinaciones entre x y y, siempre que falte una variable. ¿Aquí quién falta? Acá no encontramos la que en la primera. Nos falta la Z, profe. Acá falta la variable z, ¿sí? En el Hagamos segundo esto. la variable Y y en la última la variable X. Eso, mire, entonces aquí falta la variable ¿qué? Z. Aquí falta la variable Y y acá falta la variable X, ¿vale? Entonces tratemos de inventarnos, miren. Es que quiero ver ustedes qué opinan, qué piensan. Tratemos de colocar, borremos esto, ya no necesitamos esto, borremos esta cosa. Bueno, ahí están aprendiendo también a usar GeoGebra. Y borremos esto. Entonces, voy a inventarme aquí alguna cosa. Voy a inventarme esto, miren. Voy a inventarme, borrar x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? O sea, esta no va a tener z. X al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? Igual a 1. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Cómo puedo otra vez actualizar los ejes? Actualizar la vista. Bueno, alguien que me diga qué cree que está pasando. Mire. Este es un ejemplo. ¿Qué creen que está pasando? Se los voy a pegar acá. Entonces, aquí sería un ejemplo de la primera, ¿sí? De una de la forma que f de x, y igual a una ¿qué? A una constante. Se los voy a pegar acá. ¿Qué quiero que me digan con sus palabras qué creen que está pasando? No, pero esperen que lo puse mal. El eje X, ¿cuál es? El rojo, ¿cierto? Esperen, voy a hacer Profe, algo. que corta nuestro sistema de ejes coordenados en 4 cuadrantes. O sea, que se repite, que se traspasa, o sea, que tiene 2 puntos en X, 2 puntos en Y, 2 puntos en Z. No te entendí, pero si tú lo entiendes así, pues sí. O sea, vamos a hacer más ejemplos. Miren. Voy a hacer este x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante. Entonces voy a ponerle aquí 4. Listo, hagamos esto. Sí, miren, este ejemplo. Sí, quiero que me digan qué ven ustedes que está pasando. Ah, el rojo es el eje X, ¿no? Te lo voy a poner apuntando hacia ustedes, listo. Entonces les voy a poner ahí un ejemplo, se la voy a pegar acá. Cuando vean todos, me dicen ustedes qué creen que está pasando con sus palabras. Miren, ahí les grafiqué. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gráfica, cuál es la ecuación de la que dibujé ahí? Su ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Ahora voy a inventarme otra acá, pero de la forma que, de la otra que es que f de xz igual a una constante. Sí, o sea, que solo tenga x y solo tenga z. Entonces, inventémonos esto. Borramos acá y esta. Y igual a z elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta.
Y igual a z elevado al cuadrado. Y se las voy a dejar también acá. ¿Ya se dieron cuenta qué está pasando? Quiero ver si alguien se da cuenta. Entonces, esta es y igual a z elevado al cuadrado. Pero alguien diría, no, pero eso no es igual a lo que usted tiene arriba. Sí, porque yo puedo escribirlo así, como y menos z al cuadrado igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Noten que lo que está acá, ¿sí? Es una función que depende solamente de y y de qué? Y de z. ¿Sí? Listo. Voy a inventarme otra. Borremos esta. ¿Qué otra inventamos ahora? Ahora que tenga solamente ¿qué? Y y z, ¿sí o no? Y y z. Entonces nos vamos a inventar esta. Y igual a e elevado a la z. Profe, yo tenía la de YZ. ¿Qué? Y igual a... que tenga y z. Y igual, ¿qué me invento? Y igual al seno de z. ¿Será que sí la grafica? Uy, no la graficó. Entonces esta. Y igual a... este 2y menos 2z. 2y al cuadrado menos 2z elevado al cuadrado igual a 0. No, igual a 4. ¿Sí? Y z. ¿Sí le hicimos bien? Sí. Miren esto. Esa quedó bonita. Se las voy a dejar acá. Y cuadrado menos z cuadrado igual a 2. Sí, también se puede escribir así. Y cuadrado menos z cuadrado igual a 2. Se las dejo acá. Ahí está. Entonces esta es una de la forma que f de y, z igual a una constante. ¿Cómo la podemos escribir? Y cuadrado menos z cuadrado igual a 2. Entonces alguien que me Profe, diga qué pero puede apreciar. profe, una pregunta, ¿la de XZ no está mal? La de xz, La de X, Z, pregunto. la de x, z está mal. ¿Será que me la inventé mal? Pues la Ah, sí, porque gracia, Está le... en Y. sí, Sí. por eso, Ah, sí, era esta, ¿no? sí. Y lo otro, pues, que son secciones No, cónicas, pero, ¿no? pero, pero yo le puse y, ¿no? Ah, sí, le puse y aquí tenía que ponerle una ¿qué? Una x, ¿sí o no? Es así. ¿Sí? Acuérdense que el rojo es la x. Sí, esta está mal. Entonces borremos esta. Me la inventé mal. Y tomémosle un pantallazo a esto. Y se las dejo acá. Sí, gracias.
Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que aprecia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo las podríamos dibujar? Son secciones cónicas, ¿no? Bueno, podría ser. Pero ¿cuál sería la manera correcta de dibujarlas? Entonces, corrijo, ¿no? Acá la que dibujé fue x igual a z cuadrado, ¿cierto? X igual a z cuadrado, que se puede escribir como x menos z cuadrado. Y lo que tengo acá es una función en términos de ¿qué? De x, z, ¿cierto? Igual a una constante. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿cuál sería la forma de dibujarla, muchachos? A ver, alguien que me diga qué es esto que tengo acá, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Qué es esto? ¿Circunferencia? Es una circunferencia, si se mira en el plano. Pero como la estamos dibujando en el espacio, ¿dónde se dibujó esa circunferencia? Cuando z es igual a 0. Esa circunferencia se dibujó muy bien en el plano que x, ¿qué? XY, pues porque aquí solamente intervienen la variable X y Y. Entonces se dibuja eso en el plano que, acuérdense que el rojo es X, ¿sí? Y este es Y. Entonces esto se dibujó en el plano XY. En el plano XY se dibuja la circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia y luego ¿qué se hace? ¿Qué se hace en el otro eje? ¿Cómo que se proyecta? Muy bien, se extiende, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí esta sería nuestra ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Pero llega y se proyecta, ¿sí? Como no hay restricción para z, se extiende en el eje ¿qué? En el eje z, ¿sí? Ahora miremos la siguiente. La gráfica de esta, ¿cómo es? La de esta. Pues se dibujó en el plano ¿qué? Acuérdense que el rojo es x. Se dibujó en el plano x ¿qué? XZ. Muy bien, se dibujó en el plano xz. Entonces esto es x, esto es y esto es z. ¿Sí? Realmente lo que se hizo fue que esa parábola se dibujó en el plano, se dibujó aquí, miren. Esta que está acá es x igual a z al cuadrado. ¿Sí? Y se prolongó. ¿Y esta qué es? ¿Y esta que está acá qué sería? Seguimos con esta. ¿En qué plano se dibujó? YZ. Se dibujó en el plano muy bien. Esto es x, esto es y esto es z. Se dibujó en el plano YZ, que es una que, miren que por este menos aquí, uno se da cuenta, uno puede vivir aquí entre dos y se da cuenta que eso es una hipérbola. Entonces se dibujó en el plano YZ, ¿sí? Que es esto que está acá, miren. Se dibujó en el plano YZ. ¿Sí? Esta, mirenla acá. Y al cuadrado menos z cuadrado igual a 2. Y se prolongó en el eje ¿qué? Esta se prolongó en el eje que no estaba, que era el eje X. Esta se prolongó en el eje ¿qué? En el eje que no estaba, que es el eje Y. Y esta se prolongó en el eje Z. Bien. O sea, si nos damos cuenta, para cada una de estas cónicas uno las puede ver en cierto eje, ¿no? ¿Sí? Esta se graficó en un eje. Esta de arriba se graficó en unos ejes. Esta se graficó en otros ejes. Y esta se graficó en otro eje. Entonces, la primera se graficó ¿en qué eje? En el eje X, ¿qué? XY, y era una circunferencia de radio, ¿qué?
era una circunferencia de radio 2, ¿sí o no? O sea, esta sería viéndola desde arriba. Sí, mire, viéndola desde arriba. Oh, me va a quedar chueco esto. Bueno, algo así. Oh, bueno. Viéndola desde arriba se ve así, o sea, está graficada en el eje XY. Vayan y péguenlo acá y prolónguenlo en el otro eje. ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? El que no me entienda me dice, ¿vale? Esta se tiene que graficar en el eje que este sería el X y este sería el Z. Y todos sabemos que para que XZ es una ¿qué? Es una parábola, ¿no? Sí, es una parábola. Miren, si quieren, denle valores a... Es una parábola, pero que abre hacia dónde. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Abre hacia la izquierda, muy bien. ¿Sí? Entonces, X igual a Z al cuadrado. Entonces va a ser una que abre hacia la izquierda y va a ser algo así. ¿Sí? Y esta es una parábola. Y esta de acá, esta se va a graficar en el plano ¿qué? En el plano YZ. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente coja y divida toda esta expresión entre ¿qué? Entre 2. Entonces esto me da 1. ¿Y eso qué quiere decir? Como el menos lo tiene la ¿qué? Como el menos la tiene la X, ¿cierto? ¿Sí? El positivo es la Y. Quiere decir que su eje principal va a estar en el eje ¿qué? En el eje Y, ¿no? Y ya sabemos que A es raíz de 2. O sea, y este va a ser el centro, ¿no? Entonces acá una distancia de raíz de 2 y acá una distancia de menos raíz de 2 estarían los vértices, ¿cierto? Y subiendo una distancia aproximadamente de raíz de 2 y acá subiendo una distancia aproximadamente de raíz de 2, con estas dos podemos ya trazar los que. Con estas dos ya podemos trazar, las que, ¿cómo se llaman eso? Se trazarían Las, las las asíntotas. asíntotas. Las asíntotas. ¿Sí? ¿Sí ven lo importante de haber visto bien cónicas? Se trazan las asíntotas y teniendo ya las asíntotas, bolígrafo y con un ancho de 8, y teniendo ya las asíntotas, control Z, ya podemos ¿qué? Graficarla. ¿Ve? Sí, para que no digan, no, es que el profesor hace todo en GeoGebra. No, esto se puede hacer también sin GeoGebra. Entonces vaya y pegue esto en el eje YZ y prolónguelo en el otro eje. Sí, pegue esto, pero en el eje YZ. En el plano YZ, qué pena. Pegue esto en el plano YZ y prolónguelo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cuál es el plano YZ, cuál es el plano ZX y cuál es el plano YX? Lo vimos la clase pasada. Péguelo, pegue esa gráfica y prolónguela en el otro eje. Y ahí tiene las gráficas de las cilíndricas. ¿Vale? ¿Sí quedaría claro? O hacemos un ejemplo. A ver, háganse este ejemplo. No lo puedo hacer en GeoGebra. Es que GeoGebra con las trascendentes no grafica mucho, pero quisiera que alguien me dijera cómo cree que va a quedar esto. ¿Esta cómo se va a ver? Esta gráfica. A ver, el primero que lo trate de hacer en una hojita y me envíe la imagen, le ponemos un punto.
Bueno, aquí la envío a alguien. ¿Quién lo envió? Uy, ¿qué es esta gráfica? Profe, yo lo envié. O sea, Mateo. no supe cómo dibujarla claramente, pero digamos que la cresta, o sea, el punto más alto y el valle sería igual a uno y menos uno en Z, ¿sí me entiende? Sí. Bueno, muy bien. Sí, sí, estuvo bueno el intento. Entonces, miren lo que hizo Mateo. Mateo dijo, bueno, pues esto lo puedo escribir como z igual a seno de qué? De x, ¿cierto? Y entonces dijo, no, pues grafiquemos esto. Esto solamente lo puedo graficar en el plano que, eso que está ahí se puede graficar XZ. en el plano XZ, muy bien. Entonces él se imaginó acá, es su plano XZ. Entonces esto es X, esto es Z. Entonces, aquí digamos que le vamos a poner a esto pi, acá le vamos a poner, ¿qué? No, aquí le vamos a poner pi medios, acá le vamos a poner pi, acá le vamos a poner 3 pi medios y aquí le vamos a poner 2 pi. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Bueno, aquí también de este lado también tenemos menos pi medios, por acá tenemos el menos pi y por acá tenemos el menos 3 pi medios. Bueno, entonces, y aquí le vamos a poner un 1 y aquí le vamos a poner un menos 1. ¿Cómo es la gráfica del seno? Pues empieza aquí, acá seno de pi medios es 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y hace esto, aquí sería este, acá sería 1 y acá vuelve acá esto. Entonces sería algo como así la gráfica del seno, ¿cierto? Algo como así, uy, me escaché, algo como aquí así. Este punto no va aquí, esto es carreta, me lo inventé. Esto tiene que ser como así. Y acá tiene que llegar a 1, es como así, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Lo colocó, entonces ahora se imaginó las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones. Nos imaginamos aquí las 3 dimensiones. ¿Y en qué plano tendría que pegar esto? ¿En qué plano lo tendría que pegar, muchachos? Esto es X, esto es Y, esto es Z. Ah, bueno, esto está graficado en el plano ¿qué? Noten que esto está graficado en el plano XZ. O sea que él tiene que pegar esto en el plano XZ, ¿sí? Y esta es la parte positiva. O sea que todo este pedacito que va aquí así, pues va a quedar es así, aquí así, que es más o menos lo que él intentó dibujar, ¿no? Acá pi medios, acá 3 pi medios y aquí no sé, 2 pi, ¿sí? Y acá digamos que es 1. Entonces él intenta dibujar acá como aquí, ¿cierto? Algo como así. Aquí nos toca prolongar esto un poquito hacia abajo, ¿cierto? Prolongarlo. Esperen que esto quedó como feo. Entonces esto será algo como así. La madre, esto es más complicado. Yo espero que me entiendan, mis mamarrachos. Dibujémoslo con este color mejor. Va a ser algo así, así, así y así, ¿sí? Bueno, algo así. Y se tiene que prolongar en el otro ¿qué? Se prolonga en el eje ¿qué?
Bueno, es que no sé cómo dibujarlo. Pero se prolonga en el eje. No, aquí empieza. Aquí la perspectiva me empieza a fallar. Ven a ver si puedo. Listo. Parece que ahí sí. Y uno este acá. Algo como así. Bueno, no sé. Ustedes me entienden. Mejor dicho, mejor coloquémoslo en... Si lo ponemos en GeoGebra, GeoGebra no lo hace, no sé por qué. Cuando son funciones trascendentes no lo hace. Miren, z igual al seno de x. Ah, no, mentira, sí lo hizo. Sí, profe, o tiene que hacerlo con Y. Sí lo hizo, miren. Sí, el rojo es el eje. Borremos este dibujo que me quedó más feo. Pero bueno, ustedes me entendieron, ¿no? ¿Sí? Y más bien peguemos este de GeoGebra, que este sí está bonito, ¿no? Es que graficar en 3 dimensiones es complicado. Y se los dejo acá. ¿Sí? Ahí está, miren. Entonces, ¿qué se hizo? Se graficó entonces aquí, miren. Esto que ven aquí es la gráfica de qué. Hagámoslo con otro color, así, para que se vea mejor. Esta de aquí y esta gráfica es la gráfica de z igual a seno de qué. De x, ¿sí? De z igual a seno de x en ese plano. ¿Vale? Y se extiende ¿qué? Y se extiende en el eje ¿qué? En la variable que no está, que es el eje ¿qué? ¿Sí? Se extiende en el eje ¿qué? En el eje y. ¿Sí? Porque solamente aquí se relaciona. Acá solamente se está relacionando el x con el ¿qué? Con el z. ¿Listo, muchachos? Entonces ya la otra clase vemos las cuádricas. ¿Les parece? Ahorita les envío entonces la grabación y los apuntes, ¿vale, muchachos? Pero ¿sí entendieron? Sí, más o menos me entendieron lo que está ocurriendo con la cilíndrica, ¿cierto? Sí, señor, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Gracias, profe. Pues Buenas ahí noches. vamos. Igualmente, que tengan buena noche, muchachos. Chao. Hasta luego. Vale, profe. Gracias, mira. profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Vayan haciendo, Johnny, gracias. chao. Vayan haciendo el taller, muchachos. ¿Qué tal les ha parecido el taller? Largo, Dime. largo, profe, pero bueno. Eso, vayan adelantándolo para que no, ya pueden ir adelantando, digamos, lo de cónica ya lo pueden hacer, las superficies que vean cilíndricas ya las pueden hacer, las que son planos también, y ahí vamos. ¿Vale? Chao, muchachos. Después miramos para cuando entregamos ese taller, ¿vale? Vale, profe. Gracias. Ahí es lo desarrollando. Profe, Sí. ¿usted hoy dio notas? No, es que no he tenido tiempo porque estoy montando el curso de Python, pero en el transcurso de esta semana la subo, ¿vale? Al Moodle. Yo les escribo tan pronto la suba. Ok, listo, gracias. Vale, chao.